Hoy vamos a hablar de un tema que no solo es oscuro, sino que te va a dejar pensando en que a veces confiamos ciegamente en ciertas profesiones sin pensar más allá. Imagina esto, estás en un hospital, enfermo, vulnerable, y la persona que debería cuidarte es en realidad un asesino en serie. Hoy les traigo la escalofriante historia de Charles Cullen, el ángel de la muerte, un enfermero que utilizó su profesión para sembrar el terror en hospitales de Estados Unidos. Y les aviso, después de este video no van a mirar los hospitales de la misma manera. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en New Jersey. Su infancia fue un desastre. Su madre murió cuando él solo tenía 7 años, dejando un vacío emocional que él nunca pudo llenar. Su padre alcohólico, mucha negligencia y maltrato. En resumen, un cóctel perfecto para una mente perturbada. Y como era evidente, esas heridas de la infancia se transformarían en algo mucho más oscuro en su vida adulta. De adolescente, era un solitario e introvertido, sin amigos, y mostraba evidentes signos de retraimiento social. Estaba aislado y no lograba formar fuertes relaciones con sus compañeros de escuela. A menudo se sentía inseguro, lo que lo llevó a una creciente introspección y desconfianza hacia los demás. Cullen tenía una sola cosa en su mente: convertirse en enfermero. Curioso, ¿no? Una persona que creció rodeada de caos decide dedicarse a la salud y el cuidado de las demás personas. Sin embargo, esa decisión no tenía tanto que ver con ayudar, sino con otras cosas. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1978, Cullen se inscribió en un programa de enfermería. La decisión de convertirse en enfermero parece haber estado motivada por su deseo de estabilidad, pero también por la oportunidad de acceder a medicamentos y controlar la vida y muerte de sus pacientes. Charles completó su formación en enfermería en 1987 y comenzó a trabajar en hospitales locales. Durante su carrera, trabajó en 9 hospitales diferentes, entre New Jersey y Pensilvania. Su habilidad técnica como enfermero le permitió destacarse en su profesión, aunque su comportamiento errático y su actitud distante fueron constantes durante su carrera. A pesar de su capacidad profesional, siempre mantuvo una personalidad reservada y una falta de interacción notoria con sus compañeros de trabajo. Su método era frío y calculador. Usaba medicamentos como digoxina o insulina en dosis letales para acabar con sus víctimas. Y lo peor es que estas sustancias en un entorno hospitalario eran difíciles de rastrear. Literalmente mataba a plena vista y nadie lo detectaba. Sus víctimas eran pacientes vulnerables, muchos en estado crítico. Eso le daba la coartada perfecta. Si alguien moría, se asumía que eran por complicaciones de su enfermedad. Pero Cullen no era un simple justiciero que ponía fin al sufrimiento. También mató a pacientes que estaban mejorando. El poder era lo que lo motivaba. En la psicología, criminología, el término complejo de lobo solitario se usa para describir a personas que tienen un comportamiento aislado, distante y desconectado socialmente. Aunque no es un trastorno clínicamente definido, se asocia con ciertos rasgos y patrones de personalidad que suelen ser comunes en individuos que se sienten alienados de la sociedad y que en algunos casos pueden llegar a realizar actos extremos como crímenes violentos. Estas características usualmente son el aislamiento social, la desconexión emocional, el rencor o resentimiento, la búsqueda de control o poder, la autopercepción distorsionada y un comportamiento metódico y reservado. Charles Cullen fue descrito por muchos expertos como una persona que padecía de este complejo. Su comportamiento no mostraba signos evidentes de un trastorno mental grave, pero sí se observó una desconexión emocional con sus pacientes y una falta de remordimiento por sus crímenes. Algunos especialistas sugieren que su necesidad de control sobre la vida y la muerte de sus pacientes podría estar vinculada a trastornos como el de la personalidad antisocial o el trastorno de control de impulsos. Su falta de empatía, sumada a su posición como enfermero, le dio acceso a los pacientes en una situación de vulnerabilidad extrema.
A pesar de su cuidado al cometer los crímenes, en 2003 las cosas comenzaron a torcerse. Trabajando en el hospital Somerset, varios compañeros comenzaron a notar patrones extraños, entre ellos Amy Lowgren, quien era una enfermera experimentada y madre soltera. También enfrentaba problemas de salud, sufría de cardiomiopatía, una condición cardíaca grave. Amy y Charles se conocieron ese año en ese hospital. En el entorno laboral, Cullen mostró una actitud amable y servicial hacia Amy. Le ayudaba en su rutina cuando la enfermedad la agotaba y le cubría turnos complicados, y además se mostraba como un apoyo incondicional. Esa dinámica llevó a que se convirtieran en amigos cercanos. Amy confiaba en él. Sin embargo, Amy comenzó a notar irregularidades en los medicamentos administrados durante los turnos de Charles. Los registros mostraban que se suministraban dosis letales de medicamentos como digoxina e insulina que no estaban relacionados con los tratamientos que los pacientes necesitaban. Al ver que algo no cuadraba, Amy decidió colaborar con la policía y los investigadores. Fue una pieza clave porque utilizó su amistad con Cullen para obtener información importante sin que él sospechara que estaba siendo investigado en una situación crítica. Esta llevó un micrófono oculto durante una conversación con Cullen, logrando sonsacar la información incongruente entre sus explicaciones que llevaba a la confirmación de sus sospechas. Esto proporcionó a las autoridades la evidencia necesaria para arrestarlo. Gracias al trabajo de Amy y de las autoridades, Charles Cullen fue arrestado en diciembre de 2003. La historia de Amy Lowgren fue clave para detener al llamado Ángel de la Muerte y poner fin a su aterradora carrera criminal. Cullen confesó haber asesinado al menos 40 personas. Sin embargo, los expertos creen que podría haber matado a más de 400, una cifra escalofriante que lo convierte en uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. Cullen explicó que comenzó a matar como una forma de sentir control sobre la vida y la muerte de sus pacientes. En muchos casos, mataba a los pacientes que consideraba sufrientes o enfermos, aunque su definición de eso era bastante ambigua. Los archivos policiales completos del caso de Charles Cullen no están disponibles públicamente debido a la naturaleza confidencial de las investigaciones y la protección de la privacidad de las víctimas y sus familias. Sin embargo, se han divulgado detalles clave que ofrecen una visión general de los eventos y las acciones de Cullen, como el tipo de medicamentos y su modus operandi. El juicio de Charles Cullen comenzó en 2006 después de varios años de preparación legal. Durante el proceso, se reveló que Cullen había cometido crímenes en casi todos los hospitales en los que había trabajado. La defensa intentó presentar a Cullen como una persona que había sufrido de problemas psicológicos graves, pero el equipo de fiscales argumentó que él era plenamente consciente de sus acciones y actuaba con un control total sobre ellas. El juicio fue altamente detallado, con testimonios de víctimas sobrevivientes y empleados de los hospitales que confirmaron el patrón de muertes inexplicables relacionadas con la presencia de Cullen en los turnos de los pacientes. El caso atrajo la atención por el número de víctimas y la falta de evidencia inicial que había permitido a Cullen cometer sus crímenes durante tanto tiempo. La cobertura mediática del caso de Charles Cullen fue extensa, especialmente debido a la magnitud de sus crímenes y la duración de su actividad delictiva. El hecho de que Cullen hubiera trabajado en múltiples instituciones sin ser detectado por tanto tiempo capturó la atención de la prensa. Las noticias sobre su arresto, su confesión y las implicaciones de su carrera como enfermero se convirtieron en titulares nacionales e internacionales, lo que generó un gran interés en cómo pudo haber cometido sus crímenes sin que nadie lo detuviera. Aparte, se centraron en la ironía de que un profesional de la salud, alguien en quien la sociedad pone una gran confianza, fuera el responsable de una serie de muertes en hospitales. Bastante tétrico, la verdad. En particular, hubo un enfoque en la falta de respuesta de los hospitales, la ausencia de medidas para detectar patrones de muertes y la controversia sobre el sistema de control de los profesionales de la salud. El caso también suscitó debates sobre la ética en la medicina y el monitoreo adecuado de las prácticas de los enfermeros en lugares de cuidados intensivos.
En 2006, Cullen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque en un principio algunos informes indicaron que podría ser condenado a muerte, la fiscalía no persiguió la pena capital debido a la cooperación de Cullen durante la investigación y su confesión. Durante la sentencia, el juez destacó la magnitud de sus crímenes, subrayando el daño causado no solo a las víctimas directas, sino también a las familias afectadas y a la confianza en el sistema de salud. A pesar de la condena de cadena perpetua, Cullen nunca mostró remordimiento público por sus crímenes. Además, se subrayó que Cullen, aunque atrapado, probablemente nunca sería capaz de compensar el sufrimiento causado por su acción y que su sentencia de cadena perpetua reflejaba la gravedad de su comportamiento y el peligro que representaba para la sociedad. Este caso también trajo consigo reformas en los protocolos de control en el personal médico y en un esfuerzo por evitar que futuras tragedias similares ocurrieran. La película inspirada en los crímenes de Charles Cullen se titula The Good Nurse, El Ángel de la Muerte en español. Fue lanzada en 2022 y está basada en el libro homónimo de Charles Griever, que documenta los crímenes de Cullen y los esfuerzos para llevarlo ante la justicia. La película se centra tanto en los aspectos emocionales como en las investigaciones de los crímenes. Explora la lucha interna de Amy, la enfermera clave en la investigación, al descubrir la verdad y las fallas sistémicas en el sistema de salud que permitieron que Cullen continuara matando durante años. En lugar de enfocarse en detalles gráficos de los asesinatos, el filme aborda el impacto psicológico en las personas que rodeaban a Cullen. Esta película la recomiendo, realmente es un 10 de 10. Charles Cullen no solo es un ejemplo de lo que puede hacer una mente perturbada con acceso al poder, sino también un recordatorio de que los sistemas que creemos infalibles a veces tienen fallos monstruosos. Y ahora te dejo la pregunta: ¿qué hace que alguien como él cruce esa línea? Si te gustó aquí te dejo otro video de investigación criminal para que también lo disfrutes. No olvides darle a like, suscribirte y dejarnos tu opinión. Esta es La Puerta Roja y que tengas dulces sueños.